¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a trabajar con dos funciones que son sumamente importantes, dos funciones que devuelven el mismo resultados, y vamos a comparar estas dos funciones. Vamos a ver si una es mejor que la otra, si es más efectiva, es más fácil para trabajar. Y les hablo de la función bdcontar y la función contar.si conjunto. ¿Ok? Aquí tenemos una base de datos, tenemos una matriz donde tenemos 10 estudiantes de la carrera de ingeniería, diferentes carreras de ingeniería. Tenemos mecánica, industrial y civil, al igual que sus promedios de calificaciones una vez que terminaron de ver todas sus materias. ¿Ok? Vamos entonces a hacer 3-4 ejercicios para que veamos cómo trabajamos con estas dos funciones. Tenemos la función bdcontar, que es una función de base de datos, una de las 12 funciones que tiene Excel para trabajar con base de datos, y también tenemos la función contar.si.conjunto. Vamos a trabajar con estas dos funciones y vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a ver cómo se trabaja con estas dos funciones. Antes de empezar, sí te quiero pedir que por favor, si no estás suscrito a mi canal, te suscribas, te deja la campanita y me le des un like a este video. Si lo puedes compartir y comentar, me gustaría mucho, ¿ok? Fíjense ustedes, vamos al primer ejercicio. Nos dicen cuántos estudiantes tienen 12 de promedio. En esta base de datos, en esta matriz, ¿cuántos estudiantes tienen 12 de promedio? Y fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un cuadro, fíjense que tenemos dos celdas en amarillo, y necesito colocar aquí una información para poder trabajar con la función bdcontar. Vamos a llamar a la función bdcontar, ok, le voy a dar doble clic y vamos a ver su sintaxis. Le doy doble clic y fíjense que me piden la base de datos. La base de datos es toda la matriz, ok, toda. Me pide un nombre de campo. ¿Qué es el campo? Fíjense que cuando nosotros creamos una tabla en Excel, nos piden o nos dicen que si la tabla tiene encabezado, ok, pues el campo es el encabezado en una base de datos. En una base de datos llamamos campo a este encabezado que dice estudiante, ingeniería y promedio. Eso viene a ser el campo. El campo nos dice a nosotros qué información hay en esa columna. Por ejemplo, en estudiante están los nombres, en el campo de ingeniería están las carreras, en el campo promedio están las calificaciones. Y luego me piden el criterio. El criterio es lo que yo quiero contar, lo que necesito contar en esa matriz, en esa base de datos, ¿ok? Ahora bien, en este cuadrito, fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar, me están pidiendo promedio, contar promedio, promedio de 12, pues copio el texto promedio, ¿ok? Y luego me dice cuántos estudiantes tienen 12. Aquí coloco 12, ¿ok? Debo mantener el campo, ¿ok? De la misma forma, los campos están en columna. Yo no puedo colocar aquí promedio y luego al lado, en la columna de al lado, colocar el criterio. Tiene que ser en columna, ¿ok? Así como lo tengo aquí. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver cuántos estudiantes tienen 12 de promedio. Me voy con la función bdcontar. Vamos a la barra de fórmula, llamo la función bdcontar. BD son las siglas de base de datos. Le doy doble clic, me piden la base de datos, selecciono toda la base de datos, ahí está, punto y coma, me piden el nombre del campo. Fíjense que en este campo, en esta parte, el campo es promedio. Selecciono el campo, ahí en la matriz voy a seleccionar el campo, punto y coma, y me piden el criterio. El criterio es esto que acabo de crear yo aquí, ¿ok? Este cuadrito,
promedio y la cantidad, es decir, promedio y 12. Cierro paréntesis y me dice que hay 2 estudiantes que tienen 12 de promedio. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos a Bermúdez Luisa de Ingeniería Industrial, que tiene 12. Y también tenemos a Zapata Carmen de Ingeniería Civil, que tiene 12. ¿Lo ven? Me devuelve entonces la cantidad de estudiantes que tienen 12 de promedio. Vamos a hacerlo con la función contar.si. Esta función me gusta mucho. Esta es una función muy versátil. Me encanta trabajar con esta función. Ok. Me voy a la barra de fórmulas. Llamo la función contar.si.conjunto. Y fíjense ustedes, me piden rango de criterio 1 y criterio 1. Y así me piden rango de criterio 2 y criterio 2. Rango de criterio 3 y criterio 3. Esta función da para 127 pares de rango de criterio y criterio. Yo puedo introducir hasta 127. Fíjense lo versátil que es esta función. Rango de criterio, selecciono el rango de promedio porque me están pidiendo, ok, promedio, punto y coma. Y el criterio yo puedo seleccionar aquí la celda donde está el 12. Cierro paréntesis, le doy enter y me devuelve un 2. Es decir, que me devuelve el mismo resultado. Fíjense que aquí yo puedo colocar, ok, entre comillas, igual a 12. Si no quiero seleccionar la celda. Ok. Vamos a ver cuántos estudiantes tienen 14 de promedio. Fíjense que voy a cambiar el 12 por 14. Y ahí está, me dice que son 3. Vamos a ver. Zamora María, 14. Colmenares Ana, 14. Y Colina Carlos, 14. De tal manera que esta función me devuelve la cantidad de estudiantes con 12 en promedio. Fíjense que también yo puedo aquí en la función contar.si.conjunto colocar aquí, como les dije, entre comillas, igual a 12, cierro comillas y me devuelve la misma cantidad, señores. ¿Estamos claros? Si solamente estamos trabajando con la función contar.si.conjunto, lo hacemos de esa forma. Vamos al siguiente ejercicio que nos dice ¿cuántos estudiantes de civil, de ingeniería civil, tienen 14 de promedio? Entonces, tomamos promedio, la pegamos aquí, y ingeniería, copiamos y pegamos aquí. Y me dicen que 14 de promedio, de tal manera que aquí colocamos 14 y en ingeniería colocamos civil. Escribimos civil, ahí está. De tal manera que esto viene a ser mi criterio para la función b de contar. Vamos a ver. Escribimos igual en la barra de fórmulas, llamamos la función b de contar, seleccionamos la base de datos, ahí está, punto y coma, el nombre del campo. Fíjense que aquí tenemos 2 campos. Yo les recomiendo que seleccione el campo que tiene la variable cuantitativa. En este caso es el campo de promedio. Selecciono el campo, punto y coma, en la misma matriz, por supuesto. Y luego el criterio sería todo este rango que tenemos aquí. Promedio con 14, ingeniería con civil. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que hay 2 estudiantes de ingeniería civil que tienen 14 de promedio. Vamos a ver. Civil está Colina Carlos, civil Faría Fran tiene 16, pero tenemos a Zamora María que tiene 14. De tal manera que hay 2 estudiantes de ingeniería civil que tienen 14 de promedio. Vamos a hacerlo con la función contar.si.conjunto. La llamamos contar.si.conjunto. Rango de criterio, vamos con el promedio, lo selecciono, punto y coma, el criterio 14, selecciono la celda, punto y coma, luego
rango de criterio 2, estamos en ingeniería, las carreras, seleccionamos el rango de ingeniería, punto y coma, y criterio 2 sería entonces civil. Seleccionamos la celda aquí y cerramos paréntesis, y ahí está, me arroja el mismo resultado. Como le dije antes, si yo quiero escribir aquí entre comillas civil, también me devuelve el mismo resultado. La diferencia de estas dos funciones de BD contar y contar punto civil punto conjunto es que en esta función BD contar la ecuación es más corta. En cambio, esta función va creciendo, se va haciendo más larga cuanto más criterios tengamos. Y bueno, no tenemos que hacer este cuadrito que tenemos aquí. Imagínate, si vamos a buscar con muchos criterios, tenemos que hacer esto que tenemos aquí para la función BD contar. ¿Estamos claros? Vamos al siguiente ejercicio. Fíjense ustedes, aquí ya tenemos los estudiantes con su carrera, con su promedio, pero tenemos el sitio de exposición. Unos se exponen en el auditorio, otros se exponen en la biblioteca. Me dice aquí, ¿cuántos estudiantes de mecánica con promedio mayor a 15 exponen en la biblioteca? Promedio, fíjense ustedes, me dice mayor a 15, coloco mayor a 15, ahí está. Ingeniería, estudiante de mecánica, coloco entonces mecánica, ahí está. Y exponen en dónde, en la biblioteca, coloco biblioteca, ahí está. Recuerden que tienen que escribir tal como está la palabra escrita, manteniendo los acentos. Ok, biblioteca, ahí lo tenemos. Mayor a 15, mecánica y biblioteca. Si yo le quito el acento a mecánica, ya dice mecánica y no es igual. No va a dar el mismo resultado. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a utilizar la función BD contar. ¿Cuántos estudiantes de mecánica con promedio mayor a 15 de mecánica exponen en la biblioteca? Me voy a la barra de fórmula, llamo la función BD contar, que es la primera que aparece. Selecciono mi base de datos. Ahí está. Punto y coma. El campo, como les dije, siempre seleccionen el campo donde está la variable cuantitativa, en este caso es promedio, en la misma base de datos. Y luego me dice el criterio. Pues el criterio es todo este rango que tengo yo aquí con relleno amarillo. ¿Lo ven? Donde está el promedio, la carrera, ingeniería y el sitio de exposición. Cerramos paréntesis, le doy enter y me dice que solamente un estudiante con promedio mayor a 15 de ingeniería mecánica expone en la biblioteca. Vamos a ver si es verdad. Mayor a 15 ya sabemos que es 16. Ok, entonces tenemos Arteaga José de mecánica es en el auditorio, de tal manera que este no es. De mecánica tenemos Colmenares Ana, tiene 14, tampoco es. De mecánica Riera Manuel tiene 16 y expone en la biblioteca, de tal manera que el estudiante con promedio mayor a 15 de ingeniería mecánica que expone en la biblioteca solamente es uno, que es Riera Manuel. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver cómo es con la función contar punto civil punto conjunto. Llamamos la función contar punto civil punto conjunto. Rango de criterio, promedio. Ok, seleccionamos entonces el rango de promedio, punto y coma. Mayor a 15, selecciono esta celda. También, como les dije, puedo colocar entre comillas mayor a 15. Ok, punto y coma. De la carrera de ingeniería mecánica, selecciono el rango de las carreras, punto y coma, y la celda donde está mecánica, punto y coma. Y ahora el rango de criterio, lugar de exposición, selecciono el rango donde están los lugares de exposición, punto y coma, y
la celda que dice biblioteca. Cierro paréntesis, le doy enter y ahí me arroja el mismo resultado. ¿Ok? Fíjense que de ingeniería mecánica que expone en la biblioteca tenemos a Riera Manuel solamente. Ahora, si yo cambio aquí y coloco auditorio, ya la cosa cambia. Vamos a ver. Mayor a 15 de ingeniería mecánica que expone en el auditorio, también tengo uno. Vamos a ver. Mecánica mayor a 15 en el auditorio tengo Arteaga José. Aquí está. Colmenares Ana, que expone en el auditorio, tiene 14. Riera es en la biblioteca y no tengo más nadie. Ahora, si coloco mayor o igual a 10, vamos a ver cuánto es. Me dice que son 2 de ingeniería mecánica que expone en el auditorio. Vamos a ver, mayores a 10, tengo a Arteaga José de mecánica y tengo a Colmenares Ana, ok, de mecánica, que tiene 14 también en el auditorio, ok, y no tengo más nadie porque Riera Manuel expone en la biblioteca. ¿Lo ven? De esta manera nosotros podemos trabajar, señores, muy efectivamente. Vamos a dejar esto como estaba, mayor a 15, vamos a colocar aquí 15 como lo pidió el ejercicio, y aquí colocamos biblioteca. Ahí está, y nos arroja 1. ¿Ok? El siguiente ejercicio nos pide cuántos estudiantes de industrial con promedio mayor a 12 exponen en el auditorio. Promedio, fíjense, mayor a 12. Mayor a 12. Ingeniería industrial. Ok, ahí es. Exposición, auditorio. Ahí está. De tal manera que esto viene a ser el criterio para la función B de contar. Vamos a utilizar la función B de contar. Nos vamos a la barra de fórmula, llamamos la función B de contar, doble clic, base de datos, seleccionamos toda la base de datos, punto y coma. Me piden el nombre del campo, le dije, vamos a, fíjense que son 3 campos que tenemos aquí: promedio, ingeniería y exposición, y selecciono en la base de datos, ok, el campo que tiene la variable cuantitativa, punto y coma, y el criterio sería, señores, todo esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Estamos claros? Cierro paréntesis y le doy enter y me dice que un solo estudiante de ingeniería industrial expone en el auditorio. Vamos a ver, ingeniería industrial con promedio mayor a 12, en este caso sería Bermúdez Luisa, que tiene 13 y expone en el auditorio. Vamos a ver, ingeniería industrial, Gómez Horacio tiene 15 pero va para la biblioteca, y Zapata Carmen tiene 12 y va para el auditorio, pero recuerda que dice mayor a 12, entonces no toma en cuenta a 12, ¿ok? Por eso es que no toma en cuenta Zapata Carmen, tiene 12 y el ejercicio nos dice mayor a 12. Mayor a 12 es de 12.1 hacia arriba, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora con la función contar.si. Contar.si.conjunto. Rango de criterio, me voy con lo de promedio, selecciono punto y coma y selecciono aquí mayor a 12, punto y coma. Ingeniería, el rango de las carreras, punto y coma, y en este caso ingeniería industrial, selecciono la celda, punto y coma, y luego me dice la exposición en el auditorio, selecciono el rango donde están los lugares a exponer, punto y coma, y aquí selecciono la celda que dice auditorio. Cierro paréntesis y le doy enter y me arroja el mismo resultado, señores. Fíjense para que vean que si digo le quito mayor a 12 y dejo solamente 12, me sigue diciendo 1 porque solamente hay un estudiante que tiene 12, que es Zapata Carmen, y que va para el auditorio, porque el otro es Bermúdez y Bermúdez tiene 13. Pero si yo coloco aquí mayor, fíjense ustedes, si coloco mayor o igual a 12, ya la cosa cambia, porque ve,
me va a arrojar 2. Me está tomando en cuenta a Zapata Carmen, que tiene 12, y también me toma en cuenta a Bermúdez Luisa, que tiene 13, mayor o igual a 12. El otro de ingeniería industrial tiene 15, pero va para la biblioteca. ¿Estamos claros? De esta manera, señores, podemos trabajar muy efectivamente con estas dos funciones. A mí me gusta mucho la función contar.sí.conjunto. Para mí es mejor. Para ustedes, bueno, eso se lo dejo a su criterio. Señores, hasta aquí, se me cuidan mucho. No se olviden de darle un like al video, suscribirse al canal. Se me cuidan mucho. Hasta una nueva oportunidad.